Bueno, para iniciar entonces este ciclo de charlas que nominamos Pensando en Voz Alta, Tabula Rasa, Diseño de Ambiente Pre-Post Pandemia, yo voy a estar hoy haciendo un poco la introducción contextual, poniéndole un marco de contexto a todo esto y a ver cómo es este camino hacia lo que denominamos la nueva normalidad, ¿no? ¿Cuál va a ser esta nueva normalidad? ¿De dónde venimos? Hacia dónde pareciera que estamos yendo desde el campo de la arquitectura y el diseño, siempre en relación con el ambiente. Así que con esto vamos a dar comienzo. Entonces a esto yo lo denominé contexto copandémico, ¿no? Como hay tanta información sobre lo que estuvo pasando con el mundo en estos días, desde varias aristas, pero digamos desde la cuestión ambiental esencialmente, que parecía también como que había una sobreinformación sobre todo lo que estaba pasando a nivel ambiental. Entonces acá vamos a empezar a denominar qué pasó realmente en estos meses. Bueno, como todos sabemos, y creo que a nadie hay que explicarle, que estamos en medio de una pandemia, no es la primera, acá vemos algunas denominaciones de otras anteriores, ni va a ser la última. Ahora estamos inmersos en esta cuestión de tanto miedo, porque hasta las pandemias, acá se ven algunos números, o sea, digamos, los eventos que se llevaron a mayor cantidad de gente, ¿no? Digamos, o sea, que llevó a la mayor cantidad de muertes. Y asimismo, al día de hoy, en simulaciones contemporáneas de pandemias, pues eso es algo que se preveía, seguían, a pesar de toda la tecnología que tenemos y demás, seguía apareciendo el peligro mayor porque seguía notándose como, ¿no? Una cuestión incontrolable. Así que acá estamos hoy. Además de eso, estamos inmersos en una situación socioeconómica que creo que también no hay mucho que entrar en detalle. Yo solo soy una persona optimista y bueno, tener que empezar a escribir todos estos números con un menos adelante de cantidad las pérdidas monetarias que están calculándose en los escenarios futuros posibles son enormes. Ahí tenemos el número, ¿no? En billones de dólares, miles de millones. Bueno, ¿cuál va a ser la baja en el PBI mundial? Bueno, estamos todos de acuerdo que esto va a traer una crisis económica fuerte y todas las consecuencias sociales complicadísimas que arrastra. Ahora, pensando un poco también ya desde la cuestión ambiental, viendo a ver qué era toda esta información que estaba viendo, ¿no? Lo primero que pensé fue todas estas imágenes de animales dando vueltas por el mundo, recuperando espacios del planeta que ahora estaba abandonado por los humanos, ¿no? Como toda esta idea media utópica, apocalíptica, distópica, no sé bien dónde, ¿no? Como los flamencos en Mumbai, India, más delfines en Mumbai. No sé, yo me tomé el trabajo de ver caso por caso para ver realmente cuál era la situación con estos animales, si era realmente que no estaban ahí y ahora estaban. Bueno, resulta que hay muchos de estos que sí, que siempre los flamencos en Mumbai siempre estaban, los delfines también. Creo que lo que cambia es el espectador, que somos nosotros, que de repente ahora tuvimos tanta pausa que tuvimos tiempo a ver que vivimos con otros seres, ¿no? También en este planeta y que ellos están, bueno, ahora más visibles para todos nosotros. Así que eso me pareció algo interesante. Acá está esta imagen de medio como este Animal Farm, ¿no? De que había un momento en que la información parecía como nos están tomando el planeta, ¿no? Los otros, no sé si estamos como con roles invertidos. El único que no pude revisar del todo es el tema del cardumen de peces en el riachuelo, porque no me queda claro, para mí los peces también siempre estaban ahí, pero bueno, ahí tuvimos un par de discusiones, no sé si Martín si está por ahí, sobre este tema en particular. Pero bueno, también bienvenidos a habitar una parte de nuestra ciudad es lindísima. También había mucha información sobre el tema de la capa de ozono, ¿no? En la zona del Ártico, donde hablaban de cómo se estaba recuperando. Es cierto que hubo uno de los agujeros más grandes conocidos hasta hoy, terminó de cerrarse justo en esta época, pero da la casualidad que eso también se dio digamos, en este momento por otras cuestiones, pero en realidad hay un montón de cuestiones meteorológicas que vienen al caso y que hicieron que esto se cierre, ¿no? Tampoco es parte de lo que hizo la pandemia. Ahora sí, lo que me importa aclarar es lo que sí pasó en este contexto. Primero y principal, el tema de la calidad del aire. Sí, circularon también muchas imágenes de diferentes ciudades del mundo, antes de la pandemia, post pandemia. Acá hay por ejemplo, una imagen de Murcia en España, donde
se ve la disminución del smog general muchísimo. Vimos también este tipo de mapas de todas partes del mundo. Acá tenemos la costa oeste de Estados Unidos, la costa este, perdón, Buenos Aires mismo, ¿no? O el norte de Italia, lugares donde también se centran centros productivos importantes. Hay también imágenes de China bastante impresionantes. Bueno, creo que todas tienen diferentes escalas, ¿no? En estos planos que estamos viendo, pero si uno entra en detalle va a ver que las bajas son significativas. Es bastante importante los cambios que hubieron en este tiempo en materia de calidad del aire. Ahora, la calidad del aire es un tema súper importante, que además creo que es algo que es lo más intangible desde nosotros como usuarios del planeta y habitantes del planeta, de entender cómo tenemos acción sobre eso o cómo tenemos injerencia en eso. Este es un gráfico que muestra las emisiones de carbono en los últimos tiempos, ¿no? Desde el 1900 hasta el 2018. Acá además marca particularmente los puntos en los que hubieron bajas significativas. Hay dos cosas importantes para aclarar sobre esto. Uno, que las emisiones de carbono siempre suben, están en subida constantemente. Para tener de subida, ¿no? Digamos, la velocidad de la subida. Por otro lado, acá donde se marcan los diferentes puntos de baja, es importante, ¿no? Hubieron momentos en el tiempo donde hubieron bajas significativas, por ejemplo, la gripe española, con la Gran Depresión en los 20, el final de los 20, la crisis energética de los 70, la crisis económica del 2008. Hasta hoy, la baja más significativa fue con la Gran Depresión. Ahora, este gráfico que vemos acá son estimaciones de las bajas que van a nivel anual, que va a haber por el tema de la pandemia que estamos viviendo nosotros. La barra en rojo es el impacto estimado, ¿no? Está acentuado, obviamente, por esta crisis del petróleo que está viendo ahora, donde el petróleo tiene un nivel bajísimo de renta, obviamente por todo el tema de la industria frenada y, bueno, varias otras cuestiones. Y además, ahí se ve el acumulado de los países más importantes que generan emisiones de carbono y lo que se estima entonces que va a haber una baja, la baja que va a tener. La barra gris que está arriba es una barra de referencia que marca lo que sería un 2% de reducción, 4 y 6%, y como ven, lo que se estima para este año el impacto va a ser una reducción del 5,5% más o menos. Todas las barras que están en azul abajo muestran las diferentes crisis o gripes o, digamos, diferentes puntos donde hubieron estas bajas que mencionamos anteriormente para que vean la relación que hay con el tema del coronavirus a nivel hoy. A ver, esto a diferencia de lo que se estimaba para este año, ¿no? Que este año se estimaba en referencia en una suba del 1%. Es decir, hoy una baja de 5, una suba del 1%. El tema de las emisiones de carbono, entonces lo vimos, acá hay un potencial, esto es significativo a nivel, no solamente a nivel anual, digamos, en escala anual, sino también en cuestiones más amplias, ¿no? Como dice acá, el potencial está en que las emisiones globales tendrían que caer un 7,6% cada año en esta década para limitar el calentamiento a menos de 1,5 grados por encima de temperaturas preindustriales. Si están al tanto todo este tema del 1,5, acá es donde se liga con todo lo que es Acuerdo de París y demás convenios a nivel mundial, al que adhirieron muchos países, esencialmente estos países que son los que generan la mayor parte de las emisiones de carbono, excepto Estados Unidos, que estaba con esta problemática de que estaba bajándose del Acuerdo de París. Porque hay que hacer un esfuerzo conjunto para poder limitar el calentamiento a menos de 1,5 grados, ¿no? Que eso va a ser que en las próximas décadas, apuntando al 2050, 2030, hay como diferentes visiones sobre eso. Ahora, con el peligro de no hacerlo, ahí sí llegar a un punto medio de no retorno, ¿no? Sobre la situación mundial. Acá quiero detenerme en este gráfico que es bastante interesante, que hace ONU, que hace la World Health Organization, o sea, la OMS de ONU, que habla sobre la contaminación del aire, ¿no? Porque acá es donde, esto es lo que mencionaba anteriormente, que creo que la contaminación del aire es algo que es tan intangible para todos nosotros en el sentido de entender cuál es nuestra injerencia en el tema.
pero la contaminación del aire se lleva 7 millones de muertes por año, ¿no? Muertes de tipo de problemas cardiovasculares, cáncer de pulmón, bueno, problemas respiratorios, ¿no? Todo este tipo de enfermedades que están en relación a la contaminación del aire. Obviamente, la mayor parte de estas muertes están centralizadas en lo que es el sur de Asia, que también coincide con el área del mundo donde están la mayor cantidad de fábricas, ¿no? Y donde hay niveles de polución altísimos debido a esto. El resto están dispersos por el resto del mundo, ¿no? Pero acá donde está el punto importante, porque uno ve los números y ve los gráficos y entiende de dónde están las cosas, y hasta incluso nosotros que estamos como en el celeste, digamos, estando acá en Argentina, estamos en los celestes, donde, digamos, tendríamos la menor cantidad de injerencia en el tema de la contaminación del aire, pero es lo que yo decía antes, ¿no? Yo estoy sentada acá y creo que absolutamente todo lo que estoy tocando es de la zona del sureste asiático, de China y demás. Por lo tanto, digamos, ¿no? Es importante entender que nosotros también tenemos injerencia en todo esto. Ahora, en relación con el coronavirus, hay estudios hoy que ya empiezan a demostrar la relación entre la mala calidad del aire y con el índice de muertes del coronavirus. Estos son estudios incipientes, yo acá les vamos a dejar todos los links para que los puedan ver si están interesados en este tema en particular. Pero esto se debe a que empiezan a entender a la polución que está funcionando como un vector de la enfermedad, es decir, como un método de transmisión del virus. Para ponerlo en palabras claras, la idea es que básicamente en las partículas de polución el virus se sube, digamos, ahí y empieza a viajar por el aire. Digamos, por eso se hablaba de todo este tema de que el virus estaba en el aire o no estaba en el aire. Obviamente estos también son todos estudios incipientes, en principios de estudios, y que vamos a enterarnos de su resolución un tiempo más adelante de ahora, ¿no? Pero sí están estas pruebas de que en Italia, por ejemplo, se encontraron partículas del virus en las partículas de polución. Sin embargo, no está del todo comprendido si es algo que efectivamente se transporta en cantidades suficientes como para generar la infección en las personas. Pero, bueno, están todavía evaluando este tema del vector como algo importante. Otra cosa interesante que pasó estos días es en relación a la polución sonora, el tema del agua, ¿no? Bajo el agua es por donde viaja la mayor cantidad de la polución sonora en el planeta. Ya estuvieron haciendo mediciones en lugares puntuales donde encuentran hasta bajas de hasta 4 decibeles. Esto es algo igual que también se va a entender un poco más adelante cuando se terminen de registrar todas las bajas en decibeles, porque es algo que hay que hacer promedios, bueno, bastante más grandes. También hay ciudades, por ejemplo, esta es una imagen de Mumbai que se ve a la derecha, ciudades de las más ruidosas del mundo, donde ya se también registraron bajas de 20 decibeles, obviamente porque está toda la ciudad frenada, ¿no? Están todos adentro, no hay circulación vehicular, ni que es gran parte de la polución sonora. Ahora, también hay todo este contexto, en este contexto estamos metidos en esta vuelta al mundo descartable, ¿no? Entonces con este tema de la salud, de tener este miedo al virus y a que entre y que salga y tenerlo, hay muchas más utilización de plásticos de un solo uso, hay un consumo masivo de plásticos de un solo uso. Hay programas de reciclaje que estuvieron suspendidos a nivel mundial, obviamente por no poder gestionarlos durante este periodo. Sumada a la baja en el costo del petróleo, lo que hace una mayor producción de plásticos a nivel mundial también por la baja en costos de producción. Y además la necesidad y la demanda de un montón de materiales de un solo uso para desechar y gestionar. Ahora, el tema después está también en la gestión de todos estos residuos infectados, no infectados, posibles y demás. Y hay mucha problemática en relación a todo esto. Vamos a hablar ahora del impacto en las energías renovables. Esto es muy importante porque hay una conferencia a nivel mundial, también organizada por Naciones Unidas,
que era la COP26, que estaba organizada para suceder en este año, y ahora ya estuvo pospuesta al 2021, ¿no? En esta conferencia muy importante, lo que se iba a tratar era a nivel mundial y a nivel importancia de conferencias, es la siguiente más importante después del Acuerdo de París, ¿no? Para poner en contexto y poner en ideas. Era donde los países nuevamente iban a suscribir a un montón de responsabilidades, a un montón de pautas a seguir y targets a llegar y acordarlos entre todos para poder avanzar sobre este objetivo de bajar las emisiones de carbono y disminuir la probabilidad de poder estar por encima de lograr un calentamiento global menor al 1,5 grados en los próximos 20, 30 años, cosa que es bastante importante. A mí me gusta mucho el gráfico el logo que tiene esta charla, porque me parece que es importante y pertinente para también este momento, ¿no? Donde se ve este mundo sin barreras, ¿no? Es como ellos, creo que es en la próxima slide donde empieza a aparecer. A ver, hoy los gobiernos están centrados en la crisis socioeconómica, por lo tanto hay una baja en los estándares de emisiones a nivel mundial. Obviamente, pues esto pasó a un segundo plano. Nosotros seguimos con el problema del planeta, nunca es la prioridad número uno, digamos, o la cuestión ambiental nunca es la prioridad número uno, porque creo que todavía no podemos como sociedad entender la gravedad del asunto, ¿no? Vuelvo a este tema de la calidad del aire que estábamos hablando antes. Es algo tan silencioso, o sea, es algo que uno piensa que no tiene ningún tipo de injerencia, porque le echa la responsabilidad a los grandes consumidores o a los grandes emisores, ¿no? China, India, Estados Unidos. Es como algo que, viste, que sí, es nuestro, pero es de todos. Pero hoy nos estamos dando cuenta, por ejemplo, de que de vuelta, a pesar de que nosotros como personas no tuvimos nada que ver en el esparcimiento de este virus, es un trabajo colectivo o no es para que termine, para salvar nuestra propia vida, digamos, ¿no? Acá, por ejemplo, bueno, justamente lo que estaba hablando recién, está este gráfico donde vemos las emisiones de carbono por país y entendemos, estos son los grandes emisores. Y es a lo que iba a trabajar esta conferencia. Por eso me gusta esta imagen que dice, ¿no? The climate has no borders, que es el clima no tiene barreras, que es el logo de esta charla. Creo que es ultra pertinente para este momento en el que estamos viviendo, donde todos entendemos, ¿no? Que al final el mundo en general no tiene barreras, sino que si es un trabajo colectivo o no es. Y lo mismo con el tema del calentamiento global y de la situación de ambiente a nivel planeta. También hay cosas buenas que están sucediendo en relación a las energías renovables. Por ejemplo, esta es una noticia de lo que está sucediendo en Bruselas, que se titula Bruselas concentra en construcción y renovables el plan urgente contra la crisis de la pandemia. Ellos lo que están haciendo es, lo que dice el primer ministro básicamente es, a ver, están en el medio de una crisis, hay que redirigir las inversiones para el escenario futuro y entender cuáles van a ser los pasos siguientes para poder salir de esta crisis. Este cambio entre lo que era construcción tradicional energías no renovables o energías renovables es algo que era inminente y en lo que ya estaban trabajando. Entonces ellos lo que dicen es, vamos a aprovechar este parate y vamos a directamente redirigir todas las inversiones ahí y a entrar la salida de la crisis a través de las energías renovables. Es un escenario bastante interesante y alentador, la verdad, y esperamos que sea replicado y replicable en otros países. Bueno, también se estuvo hablando bastante estos días del impacto del cuidado de los ecosistemas en general, ¿no? Por este tema que para mí tiene como una dualidad, este tema de la forestación, por ejemplo, por el tema del acercamiento nuestro, o sea, de los humanos con los animales, ¿no? Es como que se habló mucho de frenar las forestaciones por un tema de que digamos, al deforestar y sacar los animales de su hábitat natural, nosotros los humanos empezamos a estar más cerca de los animales, entonces nos transmiten sus enfermedades. Cuando también en realidad, digamos que el punto clave de la deforestación, digamos, eso es un tema de salud pública que obviamente es relevante, pero también está todo el tema de
de los problemas ambientales que trae la deforestación, ¿no? Sacarle todos los hábitats a los animales, la cantidad de árboles y sus beneficios que son destruidos. Ahora, el problema es que en este tiempo las deforestaciones ilegales crecieron por falta, obviamente, de vigilancia. Vimos lo que está pasando en Brasil y en otros lugares de la región. Y bueno, después lo que hablamos recién, que es el tema de la salud ambiental. Ahora, como vimos, hay muchísimas cosas que estuvieron pasando en este tiempo, buenas, malas, y de todo tipo, ¿no? Ahora es importante, esta es la clave de este momento. Estos son todos efectos temporales, tanto los buenos como los no buenos. La pandemia nos muestra cómo se vería el futuro con menos contaminación e indica la magnitud del desafío por delante. Es decir, todo esto que vimos de la calidad del aire mejorando, de las emisiones de carbono bajando, podemos ahora darnos cuenta de cuál es la magnitud del desafío, ¿no? Todo esto que bajó, por ejemplo, en este año, que se espera que baje en lo que fue este año, es lo que necesitamos bajar en una década para poder, en cada año de cada década, para poder llegar al objetivo del 1,5 grados de calentamiento global, en vez de lo que se está estimando, que es muchísimo más alto. Entonces, es importante notar eso. Después, por otro lado, también esta frase que dice, como mínimo deberíamos desafiarnos a considerar cómo se pueden hacer las cosas de manera diferente después de la pandemia para aferrarse a las mejoras temporales ambientales. Es decir, ver cómo podemos seguir con esto, con algunas cuestiones que cambiaron en este momento, que forzosamente, pero que cambiaron, y cómo podemos hacer para mantenerlas, para poder aferrarnos a las mejoras, estas que son temporales, pero poder tenerlas, poder aprovecharnos de ellas. Y por último, este tema de que obviamente esto es de escala global. Esta pandemia lo que hizo fue evidenciar los lazos que nos unen a escala global y la importancia de la comunidad mundial. Es como esta imagen que vimos, ¿no? Donde no hay bordes. O sea, para este tipo de cuestiones no hay bordes. Para el planeta no hay bordes. Ahora, lo que es importante es que este tipo de parates tampoco sirven. O sea, el cambio tiene que ser sistemático y constante para que haya un cambio real. Entonces ahora, a mí lo que me importa es bajando un poco al mundo táctil y al mundo práctico, es entender, ¿no? Nosotros, bueno, en la mayor parte me imagino que somos arquitectos, pero capaz son ingenieros, constructores, diseñadores, gente que trabaja en políticas públicas. Lo que estoy segura es que somos todos usuarios obviamente del mundo en general, pero ahora vamos a hablar un poco de lo que pasa con el hábitat construido. Vuelvo acá al tema de la contaminación del aire, ¿no? Que es algo que parece que esto del asesino silencioso que nos parece tan lejano. El 39% de las emisiones globales de carbono se atribuyen al hábitat construido. Esto es según la International Energy Agency, según cálculos del año pasado. Acá entonces yo pensando en este número, que ya lo leí muchas veces, el tema del 39%, varía un poquito, pero lo pongo en una torta, ¿no? En un pie chart para que entendamos. Tenemos una parte muy grande de la torta que es responsabilidad nuestra como arquitectos o nuestra como usuarios de cualquier cuestión edificada, ¿no? O sea, el 39% es solamente el hábitat construido y el 61% es el de más de las emisiones, ¿no? Dentro de ese 39% tenemos el 28% está relacionado a la operación de los edificios, es decir, todo lo que es iluminación, climatización, el uso de electrodomésticos, bueno, el aire acondicionado, la calefacción, y el 11% a la construcción, es decir, a la producción de los materiales y a los procesos constructivos. Entonces me gustó esta frase, justamente ahora vamos a entrar un poco también en esto, es una frase de una nueva exposición que está haciendo Rem Koolhaas ahora en el Guggenheim, bastante pertinente a los tiempos que corren, donde dice, entonces nosotros no somos predictores del futuro, sino que somos habilitadores del futuro. Es decir, nosotros como usuarios, como necesitamos exigir que esto cambie, ¿no? Que esto no sea así. O sea, si es algo que es completamente controlable, sabemos que es completamente controlable. No estamos hablándolo nosotros hoy, lo estamos hablando hace décadas, ¿no? O, digamos, hace siglos, digamos, desde el inicio de la civilización que vive en lugares edificados de cualquier tipo. ¿No?
¿no? Entonces es algo que nosotros podemos, es algo que, en lo que tenemos injerencia directa como arquitectos, como diseñadores, que somos los responsables o mismo educadores de estas disciplinas, que somos los responsables en decidir cómo se hacen estas edificaciones para que tenga esa proporción de la torta o no la tengan. O lo mismo como usuarios, ¿no? Digo, de exigir, decir, yo no quiero vivir en un lugar que cumple con estos requisitos. No es tan complejo. Entonces ahora vamos a pasar a dejar algunas certezas y otras preguntas un poco abiertas. Hay una clara afirmación, que es que vamos a tener que reenfocarnos en todo lo que son los espacios verdes. Ahora va a haber que empezar a entender qué implica esto para la vida urbana, ¿no? ¿Qué rol van a tomar? Este es un ejemplo de lo que son las megamanzanas o supermanzanas, depende cómo se diga, de cómo funcionan, ¿no? Esto es una manzana y esto es una supermanzana que básicamente reúne a 9 manzanas juntas. Entonces, el concepto de megamanzanas explica que el tráfico dentro de la supermanzana está restringido y las esquinas se transforman en espacio público. Es decir, la vida pasa por adentro de manera peatonal, por adentro de estas 9 manzanas, y por afuera tenemos por lo que los bordes que lo rodean, tenemos el tráfico vehicular. Entonces esto me puso a pensar también en el rol de la calle como espacio público, ¿no? Puede servir como un paso intermedio, un paso temporal a salir de este confinamiento, a empezar a usar la ciudad de una manera que sea un poco más controlada y que no haya movimientos de punta a punta e incontrolables desde el punto de vista de los contagios y demás. Encontrando esto y leyendo unos par de artículos de una persona que va a ser también expositor de esta charla dentro de unas semanas, Pablo Uraldes, sobre y se hicieron casos piloto de ver de funcionamiento de estas piezas urbanas controladas en diferentes partes de la ciudad. Es bastante interesante. El estudio también se los vamos a dejar ahí para que lo puedan leer si les interesa, y igual vamos a profundizar todo esto también en un par de charlas más adelante. Ahora, con esto nos quedan algunas certezas, ¿no? Como la disponibilidad de servicios a distancia peatonal es una ventaja. Y lo mismo también, los barrios densos y compactos son autosuficientes y son ventajosos, ¿no? Todos sabemos hoy, si vivimos en un barrio que tiene todos los servicios necesarios alrededor, corremos con ventaja. Ahora, obviamente la gran pregunta es qué pasa con los barrios que hay hacinamiento o los lugares en los que sufren de salud ambiental, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, el caso que, bueno, yo lo tengo bastante cercano, que es el caso del Riachuelo. En problemas de salud ambiental gravísimos, o sea, problemas de salud en relación a problemas ambientales, ¿no? Y para ello, ¿qué pasa? ¿No es peor estar en sus casas? Desde un punto de vista de salud pública, ¿no es peor estar en sus casas que no estarlo? ¿No? Es como que ahí hay un montón de cuestiones que también, en las cuales también vamos a profundizar en las próximas charlas. Después, volviendo a la exposición de Rem Koolhaas, que se llama Countryside is the Future, ¿no? La zona rural del futuro. Esta es la imagen principal de esa exposición. No sé cómo hace el tipo para estar siempre hablando tan pertinentemente en momentos críticos. Por mí me pareció muy impactante e interesante igual esta imagen, ¿no? Decir, ¿será eso el futuro? ¿Qué pasa? Considerando que el 98% de la superficie del mundo no son ciudades, ¿es necesaria ahora la vida urbanizada? ¿Importa a dónde transcurre la vida individual? Ahora, otras certezas que sabemos que va a haber una amplia prioridad a materiales de construcción saludables. Es algo que ya se venía trabajando hace tiempo, pero me parece que hoy está más evidenciado que nunca, ¿no? También va a haber un aumento de todo lo que es tecnología sin contacto, entonces probablemente hay un montón de cuestiones diarias a las que estamos acostumbrados que empiecen a cambiar un poco.
Y después entra esta cuestión que es el diseño de los espacios que limiten multitudes. Esta imagen que se ve a la derecha es una ilustración de un artista, Heath Robinson, inglés, en 1936, ¿no? Y yo ahí puse cualquier similitud con el 2020 es pura coincidencia, donde se ve gente claramente confinada por algún motivo y inventando un montón de actividades internas y diferentes y esencialmente diferentes formas de compartir la vida social, ¿no? Es interesante. Pero bueno, esta idea me lleva después también a pensar en el diseño de espacios públicos que limite las multitudes. No sabemos qué es lo que va a pasar con todo esto. Ahora, hay un punto central y por eso me parece interesantísimo pensarlo tanto desde el punto de vista como del usuario, como de los arquitectos en sí mismos, o de los constructores de vivienda. Ahora vamos a pasar a construir vivienda que maximice el espacio individual en lugar del compartido. ¿Qué va a pasar con las tipologías de vivienda? ¿Cómo va a cambiar esto? Lo que sí estamos muy seguros, esto es muy interesante me parece desde un punto de vista general, pero digo, la importancia del confort interior. Para nosotros es un tema obvio porque estamos en sustentabilidad y digamos, hay gente hablando de este tema hace muchas décadas, bueno, como decía antes, desde siempre, pero es como la reconfirmación de este tema, ¿no? Ahora creo que estamos todos muy conscientes del acceso al sol que tienen nuestras casas, a la ventilación natural, a las vistas amplias, cosas que antes sí le dábamos importancia en mayor o menor medida, pero que claramente hoy toman un rol central en estar cómodos en casa o no estar cómodos, en tener una vida saludable en casa o no tenerla, en una cuestión de bienestar general. También otra afirmación es la importancia del consumo energético en casa, ¿no? Vuelvo con esta torta que vimos recién. Qué importante es. Ahora creo que también todos estamos conscientes de toda la energía que gastamos estando acá, que por ahí antes no la gastábamos en casa, porque antes se la gastábamos al lugar de trabajo donde, no sé, donde pasan nuestra vida laboral o donde sea que transcurra nuestra vida durante el resto de las 12 horas del día que no estamos en casa. Es muy importante entender esto, ¿no? La importancia del consumo energético. Acá lo vemos como el tema más directo es en casa, pero en realidad, obviamente, en casa o en cualquier lugar donde esté transcurriendo la vida en general. Porque además de que hoy tiene un impacto directo en la economía, en nuestra economía, digamos, de casa, en nuestra economía individual. Entonces, para ir cerrando, nosotros arrancamos este ciclo pensando en esta idea de tabula rasa, o sea, de hoja en blanco, no como una idea de que ahora, a partir de ahora, digamos, todo, arrancamos de cero con pensar en estas cosas, sino por todo lo contrario, ¿no? Empezar a pensar qué de todo esto que ya conocemos vamos a empezar a bajar en este cuaderno nuevo y empezar a decir, ok, estas son todas las afirmaciones y de acá con todo esto seguimos trabajando, pero vamos a tener que inevitablemente pensar en algunas cuestiones nuevas. Ahora, porque sabemos que el planeta no empieza desde cero. O sea, nosotros con todo esto que vimos recién está muy claro que todo es un esfuerzo colectivo, pero además de eso, todo el punto hasta el que llegamos hoy es por una acumulación constante de los años, ¿no? Esta, por ejemplo, es un gráfico muy pertinente y muy claro de lo que son las emisiones de carbono este es un lugar en Hawái que no viene al caso, pero sí es interesante entender que las emisiones de carbono se acumulan, no es que si nosotros mañana, o sea, frenamos como ahora, ¿no? Frenamos el mundo, ahora va a venir el momento en el que frena el gráfico, paramos la palanca, todo el resto desaparece. No, paramos la palanca, ok, desciende, pero ya tenemos una cosa acumulada que no podemos sacar. Entonces todo lo que hagamos de acá en más va a seguir contribuyendo a esta acumulación. Acá, para ir terminando, esto es un gráfico de Alexander von Humboldt, que fue un biólogo, bueno, entre muchas otras cosas del siglo pasado, alrededor de los 1800, donde él empieza a mostrarnos la naturaleza desde un lugar completamente distinto. Muchas de las cuestiones que sabemos hoy de la naturaleza fueron puestas, digamos, manifestadas por él, que hoy ya damos por sentado, pues es muy interesante, les recomiendo lectura sobre él, pero a mí siempre me gustó este gráfico donde muestra una conjunción
muy interesante entre lo que es el diseño, ¿no? De estas montañas, y estas eran ilustraciones que él hacía durante sus viajes, ¿no? Vamos, la ilustración de la montaña, y al costado tenemos toda la información técnica de esa montaña, de las especies que estaban en esa montaña y demás, ¿no? Como esta relación inevitable entre la naturaleza y la ciencia, que creo que viene al caso con lo que estamos hablando hoy. Ahora, para terminar, lo que aseguro, o sea, lo que yo quiero transmitirles es que la nueva normalidad debe promover la salud, la equidad y la protección del medio ambiente. Esto es una certeza. A partir de acá podemos empezar a pensar todo el resto de las cuestiones y preguntas abiertas que vimos recién. Así que desde ya, muchísimas gracias por escucharnos, por estar acá presentes, por el interés, porque ya todo eso es parte de achicar esta torta que estábamos mostrando en las imágenes. Bueno, además les quiero dar unas especiales gracias a los arquitectos Alejandra Núñez Berté y Juan Manuel Gavieiro, que organizaron conmigo toda esta serie de charlas, así que van a estar escuchando de ellos en todo lo que siga. Bueno, muchas gracias. Y acá dejo algunas preguntas abiertas para que ahora podamos empezar a debatir sobre las mismas. A ver, hola, ¿me escuchás, Angie, y los demás? Me pareció muy interesante la parte, sobre todo perdón, no escucho. Ahora sí, del aire, que es un tema que a mí en especial me interesa, pero también aprovecho para compartir algo que vi en estos días, que tiene que ver con esto de el tamaño de las partículas y lo que es la partícula de estos virus que hoy en día están afectando a lo que es nuestra normalidad, y los tamaños de las partículas que en general nos referimos cuando hablamos de contaminación o de calidad de aire. Muchas veces se pone como un tope en los filtros de lo que son partículas PM2.5 por un tema de que son las que el cuerpo no puede volver a quitar, digamos, son las que quedan luego en el organismo. Y esta asociación de las partículas tan pequeñas del virus, para que se den una idea, es más chico que la de PM0.3, que es la partícula por ahí más chiquita que se registra con este tipo de sensores. Y mi pregunta o reflexión sobre este debate también es qué va a pasar con los espacios interiores, que si bien en otros países sí hay un tema de monitoreo, importancia o contaminación, porque es mayor de la de acá. Creo que aún acá en Argentina, estoy hablando, sé que hay gente de otros lugares, no se le está dando por ahí un peso relevante, o digamos, no está muy en boca de todos el tema de cómo está el aire que estamos respirando afuera y cómo está el aire que respiramos en nuestros espacios de trabajo. Porque, digamos, uno pasa mucho tiempo, gran parte del día lo pasamos en el interior, la mayor parte de las personas, y muchas veces no nos damos cuenta de ese aire que respiramos porque parecería que la contaminación siempre está afuera. Hay muchas cuestiones que justamente pasan adentro de nuestro edificio, tiene que ver también el diseño, las ventilaciones y demás, pero me parece que este es un buen punto de quiebre para empezar a pensar en el futuro en estas formas de considerar más el ambiente donde nosotros nos desarrollamos. Sí, buenísimo. Perdónale, no te escuchaba al principio, se ve que tenía mi audio apagado y estaba hablando sobre vos. Interesante lo que mencionás, el tema, se ve que recontra estudiaste el tema de las partículas y de cómo se traspasa de parte en parte, tamaño y tamaño. Sí, yo por lo menos por lo que estuve leyendo también lo mismo, o sea, hay un tema de esto, ¿no? Como que todavía no entienden bien si realmente tiene un efecto en la salud puntualmente. O sea, obviamente sí, pero digo desde el tema de la contaminación, pero yo no sé si del lado de la infección. Y por otro lado, respecto al tema de los espacios interiores, yo creo que yéndome un poco de lo técnico, o sea, saliendo de lo técnico, no tanto desde las mediciones puntuales y de todo esto, creo que por eso, a ver, digo, como que esto que vos mencionás, el tema de las mediciones y demás, me parece así súper lejano para nosotros acá, pero no por una cuestión de un imposible, sino una cuestión del estilo de vida que llevamos. Por eso pienso que está el tema este insisto en el tema de la revalorización del confort interior desde la ventilación, desde la buena ventilación. Creo que
desde el buen acceso al sol y todos los beneficios que tiene el sol, digo, ¿no? Como que desde todos estos lugares, cómo nada, como ahora probablemente la gente estemos todos un poco más atentos en los beneficios que eso realmente trae, o sea, real. Pero ahora como hay un peligro inminente, ¿no? Es como, bueno, es salud, digo, al final del día. Entonces es importante poder, nada, revalorizarlo, pensarlo bien y estudiarlo bien desde el diseño. Eh, Eso pienso. Bueno, a ver, no sé si hay alguien más por ahí. Sí, a mí me interesaba. ¿Me escuchás? Sí. Ah, perfecto. A mí me interesaba que recordemos que ya en uno de los 4 libros Ahí estás. de Vitruvio Ahora sí te veo. se decía, gracias, se decía cómo tenían que ser las orientaciones de los locales en en uno de los 4 libros de Vitruvio se decía cómo tenía que ser las orientaciones de los locales, y Vitruvio es Sí, sí. cómo tenía que ser las orientaciones locales, hacia dónde tenían que ver las ventanas, los tamaños, las ventilaciones. Yo creo que lo único que no hemos hecho es llevar esas pequeñas cosas a la práctica permanente de la arquitectura. Sí. Si vos ponés en práctica todos los conceptos muy elementales, orientación, ventilación cruzada, entrada del sol en verano, entrada del sol en invierno, entrada de la sombra en verano, todos esos temas que son muy, muy elementales y que con un pequeño cálculo se puede realizar, los diseños, el diseño de la arquitectura sería mucho más eficiente. Y ahora que tenemos que habitar obligatoriamente estos lugares, nos damos cuenta de que a veces no llegamos a tener en cuenta todos estos conceptos. Esto, lo de la pandemia, yo lo veo más que como una cosa negativa, como una cosa muy positiva, y que seguramente, como todas las cosas negativas que traen cuestiones positivas, las vamos a seguir aplicando. Lo único que tenemos que hacer es seguir manteniendo la observación de los conceptos básicos para el diseño. Nada más que eso, solamente con eso, con lo que dicen las normas IRAM, con lo que dicen esas pequeñas cosas, en cada una de las regiones, en cada una de las zonas bioclimáticas, tenemos que ser conscientes y aplicarlo. Nada más. Sí, Víctor, muchas gracias por tu aporte, estamos completamente de acuerdo con lo que vos decís, o sea, está bueno que lo menciones a Vitruvio porque, ¿no? Estamos como mucho espacio temporal en el medio, y esto es algo en lo que hacemos hincapié nosotros, y a mí personalmente, no es que me da frustración, no es frustración, es como, bueno, no sé, pero es como la cosa constante de viste que decís, bueno, ¿qué más falta para que nos demos cuenta? No sé, yo creo que hay cada vez se agranda el componente de gente que lo entiende y hoy vamos a llegar a un punto de no retorno en algún momento. Como dice, hay un amigo nuestro que hace poco, nada, referente a un proyecto de arquitectura, dijo una frase que en esto se me vino todo el tiempo, que me dijo, nosotros somos tontos, pero no somos tan tontos, ¿viste? Es como, hay momentos en el que va a haber que tomar el timón para el otro lado. Tenemos que ser menos soberbios y más humildes. Sí, bueno. Y aceptar las decisiones de diseño que en cada región debemos aplicarla humildemente y no ser soberbios y creernos dioses. Eso es lo que pasa. Los arquitectos, algunos se creen dioses porque, viste, el gesto, pero tenemos que ser humildes. Estoy de acuerdo y creo que ese es un tema eterno para charlar, desde que creo que es un problema desde la educación, digamos, ¿no? Digo, de la educación, digo, desde la carrera, desde la formación de la carrera, que hay como algo ahí en el medio que nos meten ese chip en el medio y nos olvidamos de todo lo otro, de todo un montón de cosas. Por suerte, nada, hay un montón hay que tratar de encontrar el camino. Nosotros
bueno, nada, por eso tenemos la maestría, y ahí estamos trabajando en eso y en tratar de seguir formando profesionales que vayan para ese lado. El grado tiene que ser también que nos indique que tenemos que ir para ese lado. No solamente las maestrías, porque las maestrías, los seminarios, todo, eso es, digamos, si uno tiene ganas de hacerlo y si quiere hacerlo. En vez de cuando vos estás en una profesión, el grado te lo tiene. Yo creo que deberíamos que incorporar más horas, más materias, salir más preparados, porque lo que se está haciendo es debilitar la formación de grado en muchas universidades para que, no sé, pero salimos o salen, yo ya salí hace 30 años, salen ahora los chicos mucho menos preparados que lo que salíamos antes. Y te digo una cosa, que es muy importante, las herramientas que tienen ahora son formidables. Ojalá yo hubiese tenido una computadora hace 30 años para poder saber el recorrido del sol día a día durante todo el año, en cualquier momento y en cualquier hora del día, sentado en mi computadora. Ahora los chicos lo pueden hacer y no lo hacen. Lo tienen en su celular y no lo hacen. Tienen para calcular la transmitancia térmica de 10 maneras distintas y no lo hacen. Tienen programas para calcular el confort ambiental y no lo hacen. Tienen un montón de cosas y no lo hacen. ¿Sabes lo que le falta? Ignorancia. Le falta querer salvar la ignorancia, nada más. Mira, te cuento algo interesante. En este grupo, en este momento, hay dos personas, que casualmente son los directores de la maestría, John Martin Evans y Silvia de Schiller, que están desde 1984 tratando de meter, tienen tres materias de grado, pero son optativas, ¿no? Son desde 1984, porque las tienen ahí hace tanto tiempo, pero que siguen siendo materia de grado, y nosotros siempre discutimos este tema, que a mí me parece absurdo, por ejemplo, que sin ofender a nadie, que la materia de instalaciones 3 se llame aire acondicionado. ¿Entendés? Cuando vos sabés que no podés tener aire acondicionado. O sea, ¿cómo no puede llamarse expectativas de climatización, por ejemplo? Pero bueno, nada, esto me parece que es una discusión. Aire frío, en todo caso. No, bueno, por eso digo, apuntado de otro lado. Pero bueno, iremos. Sí, no sé quién tiene el micrófono. Perfecto. Bueno, mi papá. Bueno, a ver. Voy a leer. Si hay alguien que tenga una consulta más, si no, bueno, ya estamos al final de nuestra sesión y podemos ir cerrándolo. Al menos que alguien quiera decir alguna última cosa. Yo tengo una pregunta desde un lugar más ignorante, porque no soy del rubro de la arquitectura, pero cuando hablabas de todo esto que tiene que ver con valorar la luz natural, los espacios amplios, todas estas características que se estudian mucho en la universidad, me preguntaba por lo que son las viviendas públicas, si hay alguna investigación de cómo se está implementando la construcción o si hay reglamentaciones de este tipo, porque como mostrabas en la presentación, los lugares más perjudicados son los lugares donde hay hacinamiento, y pensaba en estos espacios, este tipo de construcciones. Bueno, agradezco tu pregunta. No sé si, no pasa nada que no seas un idóneo en el tema, no sé si escuchaste que una de mis primeras frases fue que esto es una herramienta de pensamiento. O sea, justamente la idea era abrir los campos. Mira, por lo que preguntás, yo te digo, la primera respuesta parto desde la base de que para nosotros, o sea, creo que hablo de muchas de las personas que están acá, digo, o sea, una vivienda, sea de característica, digamos, pública, quiero decir, en asentamientos informales, para una persona de clase media, clase alta, o de como quieran denominar a la división de personas en el planeta, parte de las mismas bases. O sea, a mí siempre me cuesta entender dónde está dónde está la definición, y bueno, y en particular como esta cosa de la vivienda social como algo, o sea, ya es como separatista desde la terminología. O sea, por eso digo, la calidad espacial y eso es igual para todos. Entonces,
por eso digo, las normas después tienen que trasladarse, las normas estas, digo, ¿no? De buena ventilación, buena iluminación y demás, eso aplica para todo tipo de viviendas. No sé, no me acuerdo cómo seguías preguntándome, pero lo que te voy a decir es, lo bueno es que ahora en la fecha, creo que es la del 14 de mayo, tenemos 2 expositores que van a hablar precisamente del tema del hacinamiento, de los asentamientos informales, y así que te las recomiendo y se las recomiendo a todas. A ver, José, que estás diciendo algo por acá. Bueno, sí, obviamente sí, el tema de la reglamentación, eso es lo que me habías preguntado que no te respondí. Hay muchas diferentes, hay muchos diferentes tipos de reglamentación que se están poniendo en práctica, que se empezaron a poner en práctica a nivel nación, nivel ciudad, a nivel provincia. Entonces, eso aplica de vuelta para todos, ¿no? Para todo tipo de vivienda. Bueno, creo que vamos a dar por finalizado. Disculpame, Sí. le digo a la compañera que están las normas básicas Sí. para la construcción de vivienda de interés social de la Secretaría de Vivienda, la ex Secretaría de Vivienda, Sí. que se actualizó. Yo tengo la primera versión, que eran muy poquitas hojas, que se actualizó en el 2018, 17, 18, 19, no recuerdo. La última salió con una separada, con un agregado muy, muy grande para el tema de todos los conceptos de eficiencia energética, transmitancia térmica, todo. Lo que ocurre es que construir bien es caro, y construir mucho es para que lo quieren hacer barato. Cuando esa ecuación, barato, bueno, caro, malo, se llegue a completar, ahí vamos a tener buenos resultados. Mientras que si solamente se ve la construcción por el precio y no por la calidad, bueno, ahí vamos a tenerlo. Además hay otra cuestión. Acá por lo menos, yo soy de Rosario, tenemos muchas construcciones de muchos metros cuadrados, que eso no significa que son buenas construcciones, que tienen terribles problemas bioclimáticos, calentamiento, efecto invernadero, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no aplican casualmente esas normas que están para las viviendas de interés social, pero sirve para cualquier vivienda, que son lo que dije al principio, las orientaciones, la ventilación cruzada, la transmitancia térmica, los puentes térmicos y todo lo que ese tema conlleva. Pero está escrito. Lo que pasa que una cosa que lo escriban, otra cosa que los constructores lo respetan. Bueno, eso por eso te digo, eso ya corre por cuenta de cada uno de nosotros. Ahí quiero agregar una cosa a lo que dijiste vos, porque me parece que no es un dato menor, que es para no dejar, es una cosa que nosotros también trabajamos mucho en desmitificar, que es este tema que ahí José también lo menciona, José Reyes en el chat, el tema de lo caro y lo barato en la construcción, ¿no? O sea, creo que tenemos que sacar esta idea del campo, o sea, sacarla por completo, el tema de partir de la base de que construir mejor o con mejor calidad, digamos, de confort interior, es más caro. Creo que eso ya hay que sacarlo del plano, me parece que quedó, no lo digo por vos en particular, Víctor, en general creo que es algo que es un concepto que hay que borrarlo, porque es más que viejo, es como antes de Vitruvio, ¿entendés? Creo que la gente, hay asentamientos, viste, de quién sabe cuándo, es como decías vos anteriormente, ¿no? Depende de dónde estás construyendo, cómo construís, y ahí siempre con un parámetro que es equitativo. Pero bueno, nada, solo quería dejar eso claro porque me parece relevante. No coincido con vos, a lo mejor me expresé mal, sí. Pero no siempre construir caro es construir bien, o construir barato es construir mal. Totalmente. Eso seguro. Bueno, así que buenísimo. Bueno, muchas gracias, Víctor, nuevamente. Gracias a vos, ha sido un placer, fuiste muy clara, y saludo a todos mis compañeros. Me alegro. Y creo que agradezco en nombre de todos, y nos estaremos viendo el jueves que viene, no sé. Perfecto, sí, el jueves, nos vemos el jueves. Un abrazo grandote. Bueno, gracias. Bueno, nada, para todos, entonces hoy damos por finalizado el día. Vamos a mandarles después un link donde van a estar subidas todas las charlas, nosotros las grabamos y las vamos a estar subiendo a la página. Y luego
nada, de vuelta, después armamos un Slack para poder seguir las conversaciones de quien quiera. Nosotros, cada uno de los expositores van a ir abriendo las preguntas ahí y los que quieran seguir discutiendo, el debate va por allá. Así que, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos el jueves